Bendiciones, yo soy el doctor Julio Deffer y me encuentro en este momento aquí para compartir una poderosa enseñanza con ustedes, titulado El misterio de romper las maldiciones. Primeramente, ¿qué son las maldiciones? La palabra maldición significa mal hablar, o sea, maldecir. Cuando usted dice algo mal, eso es maldición. La maldición es la legalidad de causa y efecto que tiene el reino de la tiniebla para producir sobre la vida de alguien la legalidad que esa misma persona ha gestado en el mundo espiritual o la legalidad que los padres han gestado sobre los hijos. Por ejemplo, la iniquidad es una maldición, es una semilla que los padres traspasan a los hijos, conocida como maldiciones generacionales. Para comenzar en esta mañana yo quiero tomar un texto bíblico para luego comenzar a hablar de las causas de las maldiciones y específicamente de las 6 causas de las maldiciones según el hebreo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 26 y su versículo 2, la palabra dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo primero que quiero que notemos en este estudio es que la maldición siempre está producida por una causa. El texto pone como ejemplo la golondrina en su vuelo y el gorrión. ¿Sabe lo que pasa? Que en los países que manejan los diferentes cambios de estaciones, en el invierno el gorrión se esconde o se muda de un lugar a otro porque entiende que el tiempo de frío no le conviene y él cambia a un lugar donde hay estación, pero cuando en ese otro lugar cambia la estación, entonces él se mueve a su primavera, a su verano, él se está moviendo constantemente y él se mueve por una causa, el cambio de estación. Asimismo es la maldición. Cuando hablamos de maldiciones y nos vamos al principio de la creación, vemos que cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre el Edén, Dios le dio una instrucción y la instrucción que Dios le había dado al hombre, la instrucción que Dios le dio al hombre, estaba basada en lo que conocemos como Torah. La palabra Torah, en su contexto original, es la palabra que significa Yehi Jorah, que significa ser instruido. O sea, la Torah es la instrucción. Ahora, ¿para qué somos instruidos? Somos instruidos para ser introducidos en una vida de éxito, en un lugar de éxito. Por eso es que cuando Dios crea al hombre y le entrega la Torah, Dios lo introduce dentro del Edén. El Edén no es un lugar geográfico, el Edén es una atmósfera divina. El Edén no puede ser encontrado dentro de la tierra, el Edén no puede ser encontrado dentro del mundo físico, dentro de esta plataforma humana, porque el Edén no está dentro de esta plataforma humana, sino que el Edén es una plataforma donde la extensión del trono de Dios se conecta con la tierra. Y Adán estaba allí conectado directamente al trono de Dios. Ahora, cuando la serpiente, la Najás, entra directamente al Edén, la Najás comienza a hablar con la mujer. Y este diálogo causa un efecto y se convierte en la consecuencia, un efecto que hace que el hombre y la mujer coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el abón, que ahora la palabra abón significa pecado, y abón es lo contrario. Abón es lo contrario de la palabra Torah. Torah significa disparar para introducir al éxito. Abón significa disparar para fallar y ser introducido en las maldiciones. Entonces, Adán, el primer hombre, tenía la herencia del padre, pero cuando el abón entra en él, el abón lo desconecta, porque esto es lo que hace el pecado, que te desconecta de la realidad de la bendición de Dios. Entonces el abón, el pecado, entró en la vida del hombre y lo separó de Dios. Entonces, desde entonces tenemos lo que se conocen como la causa de las maldiciones, la causa por cual vienen las maldiciones. ¿Cuáles son las fuentes donde se originan o se crean las maldiciones? Existen 3 fuentes. La primera fuente la podemos ver que se generan en el propio Dios. Sí, cuando alguien maldice a alguien que está conectado a Dios, esa maldición se retrocede y se va sobre esa persona. En estos días me llamaba una persona para pedirme liberación y me decía que ella se enamoró de un chico, pero ella no sabía que este chico
era un misionero, tenía una asignación con Dios. Y cuando ella vio que el chico no le hacía caso, lo que ella hizo fue que se dirigió donde un brujo. Y ella fue donde el brujo para que el brujo hiciera que él se enamorara de ella. Pero, ¿qué pasa? El brujo la engañó porque el brujo sabía que no le podía hacer una brujería a ese chico. Porque ese chico tenía la protección divina de Dios. Entonces, ¿qué hizo la brujería? Cuando la brujería es enviada a un lugar y la brujería no encuentra el lugar donde fue enviada, la brujería lo que hace es que se devuelve para el lugar de donde fue enviada, porque ella no va a retornar vacía. Entonces, al retornar la brujería, retorna a ella, y esto causa, se manifiesta en enfermedad, se manifiesta en desorden emocional en la vida de ella, y ella procura una liberación. Esto es una maldición que se origina propiamente en Dios, porque esta maldición retornó. O también hay maldiciones que se originan en Dios, por ejemplo, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Entonces, si nosotros no traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, pues sabemos que sobre nuestra finanza van a venir causa, por lo que dice la Biblia. También, cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, cada mandamiento que nosotros cumplimos causa un efecto positivo en el mundo espiritual, y cada mandamiento que nosotros alteramos causa un efecto negativo, así de sencillo. Ahora, fíjese lo que dice Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí es claro que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, lo que estamos hablando, causa una maldición que se genera en los padres y que es traspasada a los hijos. Pero si nosotros vamos luego a eso, 34:7, vemos que la Biblia dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. O sea, cuando el Padre viene a Dios, Dios guarda misericordia a millares de esas generaciones y perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Entonces, en Dios, cuando el hombre vuelve a Dios, puede encontrar el perdón. Cuando el hombre pecó, la primera causa de maldición la encontramos cuando Dios le dice al hombre que tendrá que trabajar con el sudor de su frente, que aumentará los dolores de parto de la mujer, que eres del polvo y que al polvo volverá. Pero Dios, juntamente con ese problema, establece una solución. Por eso es que Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, en la mujer es depositada la semilla de la esperanza. Esta simiente, Pablo la reconoce como Jesús, representando la simiente que se le prometió al patriarca Abraham. Vamos a ver. Vamos a ver ahora cuáles son esas 6 causales que generan maldiciones. Miren, existen causales que activan, según el hebreo, esto es de la fuente hebrea, maldiciones en la tierra, y la primera letra se llama Aol. ¿Qué es lo que significa Aol? Aol significa incapacidad de entendimiento. La incapacidad de entendimiento es una de las fuentes que más maldiciones genera sobre esta tierra. Cuando la persona pierde el entendimiento lo desconecta del propósito. La capacidad de entendimiento lo desconecta de la eternidad. Entonces, AOL, esta primera A-O-L, que significa incapacidad de entendimiento, como le he dicho, es un documento que la gente pierde la capacidad de entender, y este documento revela la herencia divina. Entonces, es por esto que el primer paso para romper con las maldiciones, ¿sabe cuál es? Recuperar el entendimiento. Hay una cita en Proverbios que dice, cuando la sabiduría viniera a tu corazón y el entendimiento o la ciencia fuera grata al conocimiento a tu alma. Entonces, la sabiduría y el conocimiento son portales que conectan con el entendimiento. Salmo 82:5 dice, no saben, no oyen,
no tienen entendimiento, se fraccionan todos los cimientos de la tierra. Entonces, cuando hay incapacidad de entendimiento, la gente está viviendo en la fuente de la ignorancia. Entonces, para recuperar el entendimiento hay que activar el conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, si el conocimiento, que es el portar, o te voy a poner un ejemplo, sabiduría, conocimiento y entendimiento, ¿qué son? Sabiduría, energía, donde se genera. En estos días mi papá me decía algo, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces la energía es la sabiduría. El cable que transporta la energía hasta tu casa es el conocimiento. Ahora, el uso o lo que se transforma la energía en las bombillas, en lo que estamos haciendo, el uso de esta cámara con energía, el uso de los teléfonos celulares, el uso de la televisora, eso se llama entendimiento. Eso nos da la capacidad de darle un uso adecuado a la energía. ¿Me entiendes? La energía no solamente existe en esa frecuencia. Por ejemplo, yo te puedo poner ese mismo ejemplo en el cuerpo. Tenemos el cerebro, en el cerebro se genera la energía del cuerpo, en la célula se genera la energía, pero esa energía se distribuye a través de la vena, a través de los torrentes sanguíneos, por todo el cuerpo. Y esa distribución de energía hace que el cuerpo se mantenga vivo. Entonces, ahí tenemos causa y efecto, sabiduría, entendimiento, conocimiento y entendimiento. Entonces, cuando las personas son desconectadas, cuando se desconectan, cuando pierden el entendimiento, se genera la primera maldición. Y esta maldición que se llama lo que genera es esclavitud, como dice Isaías, o lo que dice Osea, cuando dice Osea 4:6, donde la Biblia dice que el pueblo perece, no pereció, perece. O sea, el pueblo fracasa. Sus proyectos son anulados por falta de conocimiento, porque el conocimiento es como si hay energía en la planta, pero no puede haber energía en mi casa porque el cable que traía la energía fue cortado. Si la fuente que te conecta es desconectado, si usted desconecta el cable del cargador del teléfono, no va a pasar la energía al teléfono y puede ser que el teléfono se descargue. Si desconecta la televisor, cualquier aparato que usted desconecte de la energía, eso mismo pasa cuando se quita el conocimiento. Tanto en Osea como en Isaías fue quitado el conocimiento. Entonces, cuando se quitó el conocimiento, se activó maldición inmediatamente sobre el pueblo de Dios. El Salmo 82:5, como lo dije ahorita, dice que no saben, o sea, no tienen conocimiento, no entienden, o sea, no tienen entendimiento. Entonces, cuando no tienen conocimiento ni entendimiento, no pueden conectar con la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando no pueden conectar con la fuente de la sabiduría, lo que va a pasar es que las personas van a andar en lo que conocemos como la tiniebla. Ahora, a mí me gustaría desatar algo aquí, porque el concepto de tiniebla en el ámbito cristiano por mucho tiempo ha sido mal interpretado. Y yo quiero que usted tenga una clara interpretación de lo que es la tiniebla. ¿Qué es la tiniebla? La tiniebla es la incapacidad que tiene alguien de recibir la luz. Entonces, en este contorno tendríamos que decir que es la luz, es la revelación de Dios. La luz es el conocimiento divino de Dios. O sea, cuando alguien tiene una incapacidad de recibir la luz, esto se convierte en tiniebla. De hecho, el texto del Génesis, en el capítulo 1 y su versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y la tiniebla estaban sobre la faz del abismo, no se refiere propiamente a que los demonios cayeron y los demonios crearon un desorden y un abismo, no. Se refiere a que la tierra no tenía toda la capacidad de resistir la manifestación de la luz que Dios estaba vertiendo para desarrollar la creación. Esto se llama, en el contexto original, los hebreos llaman esto como la restricción. O sea, el cosmos se estaba ampliando, pero no tuvo la capacidad de resistir la manifestación de la luz. O sea que en este momento yo puedo estar hablando aquí de un tema y alguien del otro lado está diciendo que lo que yo estoy diciendo es falso, incapacidad de recibir la luz. Pero otro puede decir, wow, qué palabra tan buena, qué palabra tan poderosa. O sea, que para lo que uno es bueno, para otro puede ser malo. Es por eso que el pecado, lo que nosotros llamamos como pecado, la existencia del pecado o de la tiniebla, es cuando el bien se invierte en realidad. O sea, cuando yo tomo la luz y yo la invierto, eso se convierte en tiniebla.
Ahora, hay cosas que alguien le puede llamar pecado y para otro no es pecado. En la conciencia de cada quien opera una fuente pecaminosa también, porque para alguien algo puede ser malo y para otra persona eso no puede ser malo, pero lo que es bueno y lo que es malo está caracterizado plenamente por Dios. La segunda maldición es conocida como Keler. ¿Qué es Keler? Keler es ausencia. ¿Ausencia de qué? Ausencia de emuná, que es fe, y ausencia de roá, que es espíritu. Cuando las personas se desconectan de la emuná y del espíritu, de la fe y del espíritu, inmediatamente se activa Keler. ¿Cuándo pasa esto mayormente? Cuando el creyente, a causa de los procesos que le ha tocado pasar, comienza a perder la fe en Dios. Cuando usted deja de ser persistente en lo que usted cree, inmediatamente se activa Keler. Y cuando Keler se activa y la persona se desconecta de la fe, la persona queda en la orfandad dimensional. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo desde el contexto original el concepto fe, tengo que entenderlo desde la dimensión emuná. Y fíjese qué poderoso es emuná. El número que representa a emuná, la palabra fe, es el número 99. Entonces, en este contexto de la gematría hebrea, emuná significa aquel que se constituye como el creador de la tierra, porque el creador, que lo que hace, deja 99 y se va a buscar una por las montañas altas. O sea, fe, la palabra emuná tiene dos contextos en su significado, para que usted lo entienda. Primero, emuná significa círculo cerrado. ¿Qué significa esto? Que Dios te dio una palabra y cuando Dios te da una palabra, tú la crees y Él cierra el círculo para que Satán no pueda entrar. En este contexto te voy a poner un ejemplo. Pedro toda la noche estuvo pecando, estuvo trabajando toda la noche y no pecó nada. Estaba derrotado. Por la mañana estaba lavando la red y viene Jesús y le dice: Pedro, préstame tu barca para pescar. Y Pedro le presta la barca y cuando él termina dice: Pedro, ven acá, toma vuestra red, boga mar adentro y echa la red para pescar. Y Pedro dice: maestro, toda la noche estuvimos pescando, estuvimos trabajando y nada cogimos. Pero luego dice: más en tu palabra voy a lanzar la red. ¿En qué él dijo que le iba a lanzar? En tu palabra. Entonces, él tenía una palabra, él creyó esa palabra, Dios cerró el círculo, no había peces, era imposible que él pudiera atrapar peces en la condición en la que estaba aquella noche, pero él dijo: en tu palabra. O sea, en ese momento se activó la emuná, se cerraron los círculos, Satán no pudo entrar a espantar los peces, no pudo impedir que el milagro aconteciera. Y cuando Pedro tiró la red, sabemos el milagro tan poderoso que aconteció. El segundo contexto es abandonarse en los brazos del Creador. Cuando tú te abandonas en los brazos del Creador, no existe forma de cómo Satán pueda dañar tu vida. Tú te abandonas, no existe nada que te pueda desconectar, porque tú estás durmiendo en los brazos del Creador, tú estás descansando en los brazos de tu Señor. Entonces, cuando la persona se le desactiva la emuná, inmediatamente queda desprotegido. Satán entra, Satán lo zarandea. Entonces, esta maldición que él comienza a manifestarse en enfermedades. Y le voy a decir los tipos de enfermedades, cómo se manifiestan. Vienen ciclos de herencia que vienen de los padres y comienzan a manifestarse en estas enfermedades en los hijos. Entonces, la enfermedad, las maldiciones que son enfermedades se manifiestan en Keler de tres formas. Se manifiestan, por tres vertientes. Primero por el alma, segundo por el cuerpo y tercero por el espíritu. Esto en el contexto original lo podemos llamar como nefes, que es alma terrenal, alma material, como ruá, que es el alma emocional, y como neshama, que es el alma superior, el alma espiritual, el alma del espíritu, el alma de Dios, el alma inteligente que nos conecta a Dios. Entonces, por ejemplo, en el alma como tal, lo que nosotros le damos alma, se heredan vicios, depravaciones sexuales, conductas aberrantes, locura, soledades, desequilibrios mentales, personalidad repulsiva, gente con mal genio. Estas son maldiciones que se generan en la persona. En el cuerpo se heredan las enfermedades como cáncer, diabetes, toda enfermedad que viene en el árbol genealógico de los padres, que se traspasan a los hijos. Le voy a decir algo en esto. Científicamente está comprobada que en el momento en que el esperma del padre fecunde el óvulo,
en ese momento todas las enfermedades que están en las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Las que se generan en los gametos de la mujer y en los testículos del hombre. Lo que se generan en la menstruación de la mujer en el periodo menstrual, que es el óvulo, y las que se generan en el esperma del hombre en los testículos. Esa que es ese esperma que fecunda el óvulo y que crea una nueva vida. Cuando esas enfermedades vienen ahí, que son herencia, se traspasan de los padres a los hijos. Ahora, cuando son enfermedades que se adquieren en el cuerpo y están en la sangre, en la carne, en las células somáticas, estas enfermedades no se traspasan a las siguientes generaciones. Fíjense qué poderoso y qué interesante poder romper con este querer para desconectar esa maldición de nosotros y que nuestros hijos, que nuestra descendencia no se pueda conectar con este tipo de maldiciones. Entonces, en el espíritu, a nivel del alma Neshama, el alma Neshama es el alma superior, que es donde los pensamientos se encargan de ser conectados al universo de Abriá. ¿Qué es el universo de Abriá? El universo de Abriá es el universo de la creación. La mente es un mundo creativo. Todo lo que nosotros hacemos se crea en la mente primero y luego se manifiesta. Por eso que Jesús dijo, todo lo que el hombre come no hace daño, sino lo que el hombre piensa, porque allá se crean los buenos y malos pensamientos. Jesús está hablando del corazón. Entonces en el espíritu se crean orfandad, depresión, atadura, práctica del ocultismo, dado que las maldiciones tienen conexión desde lo espiritual. De allá proviene todo y sigue afectando las diferentes dimensiones. Entonces es impresionante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detener este querer? Este querer nosotros lo podemos detener de la siguiente manera. El primer paso está en Santiago 4:7, donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, cuando tú resistes al diablo, él va a huir de ti, porque el diablo viene para activar el querer en tu vida. Fíjese lo que dice también en el libro de Santiago, en el 1, versículo 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sea Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es tu propio deseo interior. Es el deseo que hay en tu alma, es el deseo que hay en tu espíritu y es el propio deseo. O sea, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, no diga que fue Dios que lo tentó, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Fíjese lo que dice Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, escuche bien, con los frutos de la carne se generan maldiciones. Con los frutos de la carne, el creyente activa las maldiciones, mas con los frutos del espíritu se cortan las maldiciones. Es sencillo, o sea, cuando hay un deseo interno en ti, querer comienza a activar esta maldición y a desconectarte del espíritu y comienza a encontrar Satán legalidad dentro de ti para desarrollar estas maldiciones. Quiero ir a la tercera causa. La tercera causa es jalá. Esta maldición se manifiesta en confusión mental y en destrucción. Entonces, jalá, lo que significa esta maldición es la confusión. Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron la ley y falsearon el decreto y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron en nombre. Esta maldición se genera en confusión. Y esta maldición logra confundir o se manifiesta sobre lo que el diablo logra confundir. Aquellos que quieren cambiar la luz por la tiniebla y que quieren confundir a otros terminan confundidos ellos. Asá en un momento se confundió porque comenzó a guiarse por el ojo y dejó de guiarse por el espíritu. Y él se turbó cuando vio la prosperidad de los impíos. Pero dice que su turbación se fue cuando él entró en el santuario de Dios. O sea, cuando tú te conectas a lo espiritual, la confusión se va. Israel en un tiempo estaba cabalgando en dos pensamientos. No sabía si Alá era el Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto o si Yahweh, el Dios de Elías, era su verdadero Dios.
Entonces, como ellos estaban confundidos, Elías tuvo que venir de aquí a restaurar el altar y hacer que defendiera el fuego del cielo para que volviera la lluvia y se fuera la confusión. Y entonces cuando vino el fuego, todo el pueblo dijo, Yahweh es Dios, Jehová es Dios. Entonces dijeron, Jehová es nuestro Elohim, nuestro creador. La cuarta causa se llama arar. Aquí la persona pierde la gracia, se manifiesta el espíritu de rechazo. Entonces, el arar es un rechazo. Usted ha visto personas que usted no puede conectarse con ellos porque ellos tienen un espíritu de fatidio. Ellos llegan donde tú estás y todo lo que ellos comienzan a hablar es el lashon hara. ¿Qué es la lashon hara? La mala lengua, la lengua enferma. Ellos tienen el lashon hara y el ajin hara, el ojo malo. Todo lo que ellos miran lo critican. Todo lo que ellos ven es malo. Todo lo que ellos hablan está conectado a la maldición del arar. Por eso Malaquías 2 dice, si oyere y si no decidí de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Cuando alguien se otorga la gloria de Elohim, la gloria de Dios, inmediatamente viene a arar y se activa la maldición del rechazo. La quinta es Jerén. ¿Jerén qué es? Jerén es un anatema que trae destrucción. Jerén es aniquilar, herir. Son muertes repentinas por accidente, cánceres que se manifiestan de un momento a otro, destrucción en el matrimonio. Entonces, este Jerén lo podemos encontrar en Josué 1:16. Cuando Josué fue a la guerra, Acán fue y tomó un Jerén, un anatema. Y cuando él toma el anatema, viene la destrucción y viene la muerte sobre el pueblo. Entonces, todo lo que nosotros tomamos, los ladrones tienen Jerén activado continuamente. Las personas que no honran a su padre y a su madre tienen Jerén activado continuamente. La secta, y con esto vamos a terminar, es Naca. Y Naca significa ser lleno de hueso, haciendo alusión a personas o ciudades llenas de violencia. Usted ve las ciudades que están llenas de violencia, que muere mucha gente, que tienen alto índice de sicariato, están bajo un Naca constante. ¿Y por qué se genera esta maldición? Porque el vilón, el primer cielo, está cerrado. Y mientras el vilón está cerrado, un ejemplo de que el vilón se cierra es cuando Lot estaba con Abraham. La palabra Lot, uno de sus significados es vilón. Y vilón, mientras Abraham estaba con Lot, Dios no le hablaba a Abraham. Cuando Lot se separa de Abraham, Dios vuelve a hablarle. Gloria a Dios. Necesitamos separarnos de los Lot. Lot es una tipología del Nahas, de la serpiente. Cuando la serpiente entra en tu escenario, la serpiente te envenena y te divide, te separa. Te cierra el vilón y activa Naca, activa la muerte. En la pide de la serpiente, por eso se le dijo, el día que coma de este árbol ciertamente morirá, porque la pide de la serpiente genera muerte. Entonces tú no debes escuchar a la serpiente, no debes prestar tu oído a la serpiente, porque si activa tu oído a la serpiente, el veneno de la serpiente va a entrar. Por eso fue que Eva expresó y dijo, debe ser bueno, deseo de la carne. Dice, y vio Eva, deseo de los ojos. Ajin hara, ojo malo. Comer, deseo de la carne. Y luego digo, para adquirir sabiduría, vanagloria de los hombres. Aquí están los 3 pecados capitales por lo cual vienen las maldiciones que afectan a esta humanidad. Mis hermanos, es necesario que tengamos pendiente estas 6 causas de maldiciones, que le estudiemos muy bien, que la meditemos. Muy pronto, mi hermano y mi amigo Pedro Luis Adame va a lanzar un libro que tiene que ver con estos misterios. El libro se llama El misterio de romper las maldiciones. Entonces, cuando usted compre ese libro, cuando salga, usted será bendecido con este conocimiento más de cerca. Ha sido un honor compartir esta palabra con ustedes en esta mañana y quiero desearles que los cielos sean abiertos sobre cada uno de ustedes. Si usted quiere encontrarme en las redes sociales, usted puede ir a mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram como Profeta Julio Defel, en YouTube como Profeta Julio Defel Neshama y en Facebook
como Profeta Julio Deffer. Y me puede seguir en mis redes sociales, me puede escribir allí y puede saber un poco más de mí. Shalom, shalom, que Dios bendiga su vida.